Bienvenidos a nuestro estudio expositivo del libro de Gálatas. Y hoy estamos iniciando una nueva serie llamada La verdadera libertad. ¿En quién? En Cristo. Las palabras claves para el libro de Gálatas. La libertad. ¿En quién? En Cristo. Solamente en Cristo podemos tener esta libertad. Eso es el tema general del libro de Gálatas. Así que hoy día vamos a estar viendo la introducción, y cuando vemos de la introducción vamos a ver lugares, mapas, vamos a estar viendo personas y todo esto, pero yo te pido que prestes mucha atención en estos momentos, porque de seguro que Dios te quiere hablar en el libro de Gálatas. A manera de introducción, Pablo se dirige a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia había sido influenciado por enseñanzas erróneas y habían entrado falsos maestros. Estos falsos maestros eran llamados como los judaizantes. Los judaizantes afirmaban que para ser verdaderamente salvos y justificados ante Dios, los creyentes gentiles deberían de cumplir con los requisitos de la ley judía, es decir, con la circuncisión. Es decir, con las festividades, con las ceremonias y con toda la ley que demanda el Antiguo Testamento. Pablo, al escuchar todo esto, rechaza firmemente esta idea y argumenta que la verdadera salvación solamente es por la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo y la obra redentora que Él hizo en la cruz. Por esta razón, Pablo escribe esta verdad. Pero los Gálatas estaban siendo muy influenciados. Es decir, si tratas de obtener la salvación por las obras, estás menospreciando el sacrificio que Cristo hizo. Entonces, Pablo se vio obligado a defender el evangelio de la libertad por la cual los Gálatas habían recibido. Y Pablo va a reafirmar todo esto y va a llamar la atención a estos judaizantes. Así que la carta principal a los Gálatas habla de la libertad en Cristo. Eso es el tema central. Y vamos a estar abordando nosotros el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Gálatas. Así que la libertad en Cristo nos libera del yugo de las obras de la ley. Y nos recuerda que la salvación es por la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, y no por nuestras obras y no por nuestros méritos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Al saber esta verdad, la iglesia ha tomado muchas posiciones. ¿Cómo es esto? Al saber que todo es por gracia, la iglesia ha tomado una posición de llevar su vida de un libertinaje total. Al saber que la salvación es por fe, la iglesia no quiere vivir por fe y por gracia, sino que la iglesia quiere vivir con el cáncer del legalismo. La iglesia, al saber que es salvo a través de Jesucristo, no quiere vivir en el espíritu, sino quiere vivir ¿dónde? En la carne. Entonces, la iglesia, hermano, necesita estudiar el libro de Gálatas para que el libro de Gálatas pueda transformar su vida y pueda tener una claridad de mente, por lo cual Pablo escribió esta carta. La iglesia de hoy necesita estudiar estos puntos. Entonces, nosotros hoy vamos a estar viendo algunos puntos importantes en esta enseñanza. Número 1, para poder entender el libro de Gálatas, necesitamos entender el contexto, necesitamos ver de dónde viene, quiénes son los Gálatas, qué es lo que hacían ellos. Así, para esto necesitamos ver nosotros el trasfondo de los Gálatas. Luego vamos a ver nosotros el contenido de la epístola a los Gálatas. Y el tercer punto que vamos a estar viendo es por qué se escribió esta carta. Es tan importante esto. Así que yo quiero ir desde el inicio, ¿no? Ya quiero que prendan los focos de su mente, realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hablamos nosotros de la libertad en Cristo y la pregunta es,
de qué nos ha liberado y por qué nos hizo libre. Y aquí está la respuesta, Gálatas 5:1. ¿Qué dice? Cristo, ¿qué dice? Nos libertó, ¿para qué? Para que vivamos ¿en qué? En libertad. Por lo tanto, ¿qué dice? Manténganse ¿qué? Firmes. ¿Pero firmes en qué? En esta libertad. Y no se sometan, ¿qué dice? Nuevamente al yugo ¿de qué? De la esclavitud. Con este texto quiero iniciar el libro de Gálatas. Oramos. Querido Dios, hoy venimos delante de ti para estudiar esta preciosa carta inspiradora escrita por el apóstol Pablo, bajo tu guía y bajo tu dirección. Padre amado, te pedimos que bendigas a todos aquellos que lean este libro de Gálatas. Y cuando lo lean, Señor, tengan un corazón abierto y sediento de tu verdad. Y que tu Espíritu Santo ilumine sus mentes para que puedan comprender el mensaje de la libertad y la salvación en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, la primera observación es que necesitamos ver ¿cuál? El trasfondo de los Gálatas. Y cuando hablamos del trasfondo de los Gálatas, ¿no? Ustedes saben que Pablo viajaba a muchos lugares. Y cada vez que él viajaba en sus viajes misioneros, ¿cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? ¿Ustedes recuerdan? 3 viajes misioneros. Y en cada viaje misionero Pablo tomaba tiempo y visitaba diferentes lugares. Y cuando llegaba a un lugar, Pablo escribía estas cartas. Así que Pablo escribió el libro de Gálatas. ¿Ok? Y de hecho es el primer libro que el apóstol Pablo escribe en todas sus epístolas. Es el primer libro que Pablo hace esto. Entonces, para poder entender las cosas que Pablo escribió a los Gálatas, necesitamos hacer algunas preguntas nosotros básicas. Primero, necesitamos ver uno que es el trasfondo de los Gálatas durante su primer viaje misionero de Pablo. Pablo llegó a la iglesia de Galacia en su primer viaje ¿qué? Misionero. Quiero que lo grabes. Tu primer viaje ¿qué? Misionero. Entonces, lo segundo que vamos a ver es por qué Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Así que vamos a meternos un poquito de lleno a lo que es la carta en sí. Primeramente que tenemos que ver es quién escribió la carta a los Gálatas. Ya sabemos nosotros que es el apóstol ¿qué? El apóstol Pablo. ¿Y cómo sé esto? Gálatas 1:1 nos dice claramente e identifica al apóstol Pablo como el escritor, la carta ¿a quién? A los Gálatas. Entonces, cuando alguien nos pregunta quién escribió el libro de Gálatas, la respuesta ¿cuál es? El apóstol Pablo. Entonces, número 2, ¿en qué año fue escrito? Es muy importante poder saber esto, ¿no? Fue a principios de los años 49 y 50 después de Cristo. Y posiblemente, ahí está, puede ser que Pablo haya escrito el libro de Gálatas cuando estaba en Éfeso, o puede ser cuando estaba en Corinto, es decir, en Grecia. No sabemos exactamente, pero ahí está. Pero el año es aproximadamente lo que está ahí. Entonces, puedes ir tomando nota de estas fechas porque es muy importante. Y aquí quiero que te centres en este mapa. ¿A quién fue escrito el libro de Gálatas? Yo quiero que tú veas en el mapa. En el mapa nos muestra por lo menos 4 países, ¿verdad? Uno es Egipto, que está acá al sur. El segundo es Israel. El tercero es Turquía. Y el cuarto es Grecia. Y la pregunta es, ¿a quién fue escrito esta carta? ¿Y dónde quedaba este lugar? Efectivamente, este lugar quedaba ¿dónde? En Turquía. Y yo quiero que te pongas tu mente claro, porque a veces pensamos que cuando los libros de la Biblia, cuando fueron escritos, pensamos que todo fue escrito en Israel.
Y realmente no es así. Por eso es tan importante, ¿cuál? El contexto. El contexto es muy importante. Entonces, ¿dónde se encuentra Galacia? Se encuentra en este caso, ¿dónde? En Turquía. ¿Y Turquía es un lugar judío o es un lugar gentil? 100% ¿qué? Gentil. Grábate esto, hermano. Entonces, y seguimos aprendiendo más. Un poquito más de la iglesia de Galacia. Una vez más, Galacia, ¿es una qué? Es una región llamada ¿qué? Galacia. Quiero hablar un poquito más de esto. Los romanos habían conquistado este lugar en el año 100 antes de Cristo. Pero ¿de dónde vienen, digamos, las personas de Galacia, la población de Galacia? La población de Galacia tiene sus orígenes en Europa. De hecho, en Francia era una tribu llamada de los celtas, de origen de los galos, y ellos se establecieron en la región de Galacia 300 años antes de Cristo, pero fueron conquistados por los romanos 100 años después, pero 100 años antes de Cristo, y ahí fueron ya llamados una región de ¿qué? De Galacia. Y los romanos dividieron esta región en 4 ciudades. ¿Y cuáles son estas ciudades? Ahí está Antioquía de Pisidia, que vamos a ver nosotros, Iconio, Listra, Derbe. Y nosotros vamos a ir metiéndonos un poquito más en esto. Entonces, Pablo había visitado la iglesia de Galacia, escucha bien, hermano, en los 3 viajes misioneros. ¿En cuántos viajes? El primero, segundo y tercero. Entonces, ¿y cuánto tiempo demoró Pablo cuando visitó la primera vez la iglesia de Galacia? O cuando hizo su primer viaje misionero. Y eso es lo que vamos a ir viendo nosotros hoy en este tiempo, ¿no? Entonces, quiero dar inicio realmente a la enseñanza ahora con estos pasajes. La gran comisión. La gran comisión. Pablo va a llegar a la iglesia de Galacia en su primer viaje misionero. Pero Pablo entiende la gran comisión. Pablo entiende la gran comisión. Quiero leerte Mateo 28, 18. Y Pablo lo sabía claramente esto. Mira, ¿qué dice así? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros. ¿Qué dice? ¿Algunos días? Todos los días. Y de hecho lo reafirma hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, ¿qué viene a tu corazón cuando escuchas la gran comisión? ¿Qué? ¿No hay un ardor en tu corazón cuando hablas de la gran comisión de plantación de iglesia, de alcanzar al perdido? Esto es el corazón de Pablo en estos momentos. La gran ¿qué? La gran comisión. Pregunta en estos momentos. Pablo no ha hecho ningún viaje misionero, pero de seguro que su corazón ya estaba puesto. ¿Dónde? En la gran comisión. Y en esta gran comisión el Espíritu Santo va a llamar a Pablo. Y es tan importante que tú y yo en estos tiempos, hermano, podamos entender esto. La gran comisión, una misión olvidada por la iglesia. Y nosotros necesitamos prender esta mecha y este fuego en nuestros corazones. Y esto es mi meta en esta enseñanza. Prenderte el fuego en tu corazón realmente. Así que Pablo está en mente, ¿cuál? La gran comisión. Ahora sí quiero llevarte rápidamente. La iglesia de Antioquía fue clave, ¿qué? Para alcanzar a los Gálatas. Fue clave. Y eso quiero que tú y yo podamos entender. La iglesia de Antioquía fue clave para alcanzar ¿a quién? A los Gálatas. Pastor, no entiendo qué es la iglesia de Antioquía. Pues qué bueno, porque hoy día vamos a ver la iglesia de Antioquía. ¿Ok? Pablo, quiero que tú notes aquí, tiene la gran comisión en la mente. No hay ningún cristiano todavía gentil en un sentir como ciudad siendo salva. Pero Pablo lo sabe y Dios lo sabe y el Espíritu Santo lo sabe.
Pero la gran comisión está ahí. Los judíos no quieren salir, pero Dios va a cambiar los planes. Si los judíos no quieren ir, voy a enviar ¿a quién? A los gentiles. Y la iglesia de Antioquía es una iglesia, ¿qué? Gentil. Así que Pablo va a predicar el evangelio en esta región. Y quiero que te concentres y abre tu Biblia en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, que vamos a dar un panorama en estos pasajes. Pablo, cuando va a hacer sus viajes a estos lugares, en su primer viaje misionero, Pablo va a hablar sobre Jesús, que Jesús es el ¿qué? Es el Mesías, que Jesús ya vino, y no solamente Él vino, sino que Él ha muerto, pero no solamente que Él murió, sino que Él también ¿qué? Ha resucitado, pero no solamente que Él ha resucitado, sino que Él también tiene la potestad de ¿qué? De perdonar ¿qué? Nuestros pecados. Aquí está puesto el evangelio. El evangelio está en las manos de Pablo. Y Pablo no va a quedar callado. Pablo está con los pies que le pica. Él quiere salir, pero necesita ser obediente a la guía del Espíritu Santo y a la iglesia que lo va a enviar. Así que rápidamente quiero que te concentres en este mapa que está en las pantallas. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el primer lugar donde que el Espíritu Santo llegó por primera vez? ¿Ustedes recuerdan? En pocas palabras, ¿dónde nació el cristianismo? Gracias. Pues ahí está en la pantalla, pues, ¿no? Sí, en Jerusalén. Llegaron a los judíos. Pero ¿ustedes recuerdan Hechos 1:8? ¿Qué dice Hechos 1:8? Vayan y predican el evangelio, no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria, sino a toda parte del mundo. Pero ¿qué pasó con los judíos? Solamente se quedaron en Jerusalén y en Judea y no querían salir. Y Dios tuvo que utilizar una persecución para que ellos pudiesen salir. Así que Jerusalén era el centro del cristianismo, pero todos eran ¿qué? Judíos. Pero vamos a ver que Dios hace otra cosa en todo esto. Dios va a levantar otra iglesia, ¿dónde? En Antioquía. No es una iglesia judía, es una iglesia gentil. Y en esta iglesia gentil, Bernabé va a este lugar y Bernabé se da cuenta, oh my goodness, no puedo creer que el evangelio está llegando a los gentiles. Yo necesito llamar a otra persona, llamado Saulo de Tarso. Y él fue a buscarle a Saulo. Ahí está Tarso. ¿Dónde queda Tarso? Y fue a buscarle, lo encontró y vinieron a Antioquía. Y mientras que estaba en Antioquía, Pablo predicaba, enseñaba y discipulaba. Y mientras que estaban haciendo esto, el Espíritu Santo les dijo, apartadme ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. La iglesia de Antioquía estaba siendo utilizada por Dios para hacer los viajes misioneros para llegar al resto del mundo. De hecho, en la iglesia de Antioquía, por primera vez se llamó cristianos ¿a quién? A los cristianos. Sí, es un sinónimo, ¿no? ¿Verdad? Solo hay para que cuando alguien te pregunta, ¿dónde fue la primera vez que se llamó cristiano? Ahí está, en Antioquía. Entonces, hermanos, la iglesia de Antioquía es clave para el evangelio. Entonces, Pablo va a ser comisionado. Pablo y Bernabé va a ser comisionado. Así que hoy, en esta noche, quiero mostrarte el primer viaje misionero de Pablo. Y creo que si tú puedes anotar en Hechos 13:1, no sé si lo tengo acá. Puedes leer Hechos 13:1, lo voy a leer. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simeón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene y Manahén, que se habían criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Con ellos servían al Señor y ayunaban siempre, y el Espíritu Santo dijo, quiero parar ahí, ¿qué dijo? ¿Quién habló ahí? El Espíritu Santo. Nada podemos hacer sin la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el que llama? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que envía? Es el Espíritu Santo. Y aquí está. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, porque les he llamado, ahí está, he llamado para un importante trabajo.
Y así que después que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y lo despidieron. Me encanta con esto, cómo el Espíritu Santo se está moviendo. Hay un movimiento en la iglesia de Antioquía. Hermanos, una pregunta antes de continuar. ¿Necesitamos ver a través del libro de Gálatas un movimiento del Espíritu Santo? La iglesia lo necesita. De hecho, Cusco lo necesita. Que haya un movimiento del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo esté tocando a personas para la salvación. Y de hecho, una vez más, si tú ves todo el mapa, ninguna persona ya está salva. Y el Espíritu Santo lo sabe. Y va a utilizar la iglesia enviadora, que es la iglesia ¿de qué? De Antioquía. Así que la iglesia de Antioquía va a enviar a Pablo y van a salir del puerto ¿de qué? De Seleucia. ¿Y quiénes van a ir en este viaje? Bernabé, Pablo y ¿quién más? Y Juan Marcos. Los tres se van a este primer viaje ¿qué? Misionero. Una vez que está en el puerto de Seleucia, ¿a dónde va primero Pablo y Bernabé? A un lugar llamado Salamina. Salamina era muy importante por Bernabé, porque él nació en este lugar, él es parte de este lugar y la gente lo conocía. Así que Bernabé llega y compartan por primera vez el evangelio en la sinagoga en Salamina. Luego pasan a un lugar llamado Pafos. ¿Qué pasó en este lugar, en Pafos? Ustedes recuerdan, en este puerto, Pablo y Bernabé llegan a este lugar y había un procónsul llamado Sergio Pablo. Y ahí se pareció un tal llamado Barjesús, más conocido como Elimas. ¿Y quién era este personaje? ¿No? Este personaje, cuando Pablo y Bernabé llegaron, el procónsul quería escuchar la palabra de Dios, quería escuchar el evangelio. Pero Barjesús, Elimas, le dijo, no, estas personas que vienen te están engañando. Y el procónsul realmente quería escuchar el evangelio. Pero ¿qué pasó? Barjesús, el mago que estaba ahí, hubo un conflicto con Pablo y Bernabé. Y Pablo le hizo ¿qué? Mudo y ciego. Y vemos que después este personaje, el procónsul, entrega su vida a Cristo. Y vemos en este viaje misionero que Pablo está ahí. Procónsul y muchas personas entregan su vida. Después de esto, de Pablo estaba en Pafos, va a la isla de Perge. Luego, llegando a Perge, vemos que va a la primera iglesia de Galacia, llamado ¿qué? Antioquía de Pisidia. ¿Qué es lo que pasa en Antioquía de Pisidia? Pablo ahí va a compartir la historia de Israel. Luego va, después que escucha, que comparte la historia de Israel, él va a hablar que ustedes rechazaron al Salvador. Y luego Pablo al final va a decir, mira, que a través de Jesucristo se llega a la salvación. Así que Pablo, llegando a este lugar, comparte el evangelio. ¿Dónde? En Antioquía de Pisidia. Es muy importante que yo ponga estos lugares porque después va a llegar a tener mucho sentido para cada uno de nosotros. Pero mira, Pablo, una vez que ha compartido el evangelio, hay unos pasajes que dice sobre este lugar. Al final, Pablo, antes de salir de Antioquía de Pisidia, da estas palabras a los gentiles y a los judíos. Dice, por tanto, hermanos, sepa porque por medio de Jesús, ¿qué dice? Se le anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Una vez más, Antioquía de Pisidia es parte de Galacia, es la iglesia de Gálatas. Y ahí está llegando el evangelio. Sepa, por medio de Jesús se les anuncia a ustedes ¿qué? El perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ¿qué? No pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moisés. Pero dice, todo el que cree es justificado por medio de ¿quién? ¿No es algo poderoso esto?
Ese lugar nunca ha escuchado el Evangelio, nunca ha escuchado de Jesús. Y por primera vez está escuchando las buenas nuevas. Y fíjate, ¿qué más dice? Vamos a ver la respuesta de la iglesia de Antioquía de Pisidia. Hechos 13:42 dice: cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, ¿qué pasó? La gente le suplicó que volviera a hablar sobre esas cosas. ¿Cuándo? La siguiente semana. Se quedaron impresionados con el Evangelio. Pero continuamos. Hechos 13:43 dice: muchos judíos, presta atención porque es muy importante, muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y ¿a quién? Presten mucha atención porque son estas personas que van a ser convertidos, que van a ser parte de la iglesia ¿de qué? De Galacia. Muchos judíos, no son pocos, muchos, y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé. Y ambos hombres los exhortaban ¿a qué? A que continúen confiando ¿en qué? En la gracia de Dios. Hablando del Evangelio. Versículo 44. A la siguiente semana, ¿qué dice? Casi toda la ciudad fue a oírlos. ¿A qué? A predicar la palabra de Dios. Hermano, ¿no es algo impresionante lo que está pasando en la iglesia de Antioquía, de Pisidia? No solamente ya era un grupo, sino que toda la ciudad fue a oírlos a predicar la palabra del Señor. Pero ¿qué va a pasar después? Versículo 45. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, ¿tuvieron qué? Y vamos a ver qué hace la envidia. Hermano, ¿qué es una persona envidiosa? Ustedes, ¿qué saben? Los judíos tuvieron envidia. ¿Qué? Que el evangelio está siendo escuchada, que gente está viniendo a la salvación y que más gente quiere escuchar. Los judíos dicen, no es justo esto. Y dice, así que calumniaban ¿a quién? A Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Fíjate que estos judíos que no eran convertidos calumniaban a Pablo y debatían con lo que Pablo decía. Son estos judíos que más adelante vamos a ver que se van ¿a qué? A infiltrar. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron ¿con qué? Con valentía y declararon: era necesario que primero le predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero me encanta esta parte. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se le ofreceremos ¿a quién? Bingo. Un golazo. Los gentiles saltaron de alegría como si hubieran ganado la tinca, algo así. Nos vamos a ¿Ustedes judíos no quieren escuchar? Perfecto, nos vamos a los gentiles. Pero mira la reacción de los gentiles. Versículo 47. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz por los gentiles a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y versículo 48. Cuando los gentiles oyeron esto, ¿qué pasó? Se alegraron y le dieron las gracias al Señor. ¿Por qué? Por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron ¿en qué? ¡Wow! Esto es impresionante. Cómo el Evangelio, la gran comisión, id y hacer discípulos. Pablo entendía esto. Y vea lo que está pasando. El Espíritu Santo está trabajando. Versículo 49. Así que el mensaje del Señor se extendió ¿qué? Por toda esta región. Así que lo primero que estamos viendo nosotros, ¿qué es? El Evangelio ha llegado a la región de Galacia, primero a Antioquía de Pisidia. Y luego, ¿dónde llegó? A Iconio. Y quiero hablarte un poquito también de Iconio. ¿Dónde está Iconio? ¿Qué pasó en Iconio? Cuando Pablo había predicado en Antioquía de Pisidia, los judíos estaban celosos. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon y lo botaron a Pablo. Y Pablo, si tú me botas, me voy ¿a dónde? A otra ciudad. ¿Y fue dónde? A Iconio.
En Iconio hizo lo mismo, llegó a la sinagoga, predicó las buenas nuevas, gente entregaron su vida a Cristo. ¿Y qué pasó? Los judíos tuvieron ¿qué? Celos. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon a Pablo. Y lo botaron de este lugar. Y Pablo dice, si me botan de Iconio, ahora me voy ¿dónde? A Listra. ¿Qué pasó en Listra? En Listra había un hombre cojo de nacimiento. Ustedes pueden ver en Hechos 14, versículo 8 al 20. Ahí está la historia. Hechos 14, del 8 al 20. Había un cojo de nacimiento en Listra. ¿Y qué pasó en este lugar? Pablo, con el poder del Espíritu Santo, sanó a esta persona. ¿Ustedes vieron alguna vez una sanación de alguien? Pues la ciudad de Listra vio a un hombre cojo de nacimiento y Pablo, a través del Espíritu Santo, lo sanó a este cojo. Y las personas vieron esta sanación. ¿Y sabes qué hicieron? Según Hechos 14, 8 al 20, nos dice que la gente se quedó asombrada y dijeron, dioses nos han venido a visitar. A Pablo llamaron Mercurio y a Bernabé Júpiter. Y uno de los pueblos dijeron, no, vamos a adorar a estos hombres, traigan los toros, traigan todos los animales, vamos a hacer sacrificio. Y cuando Pablo vio eso y Bernabé, rasgaron sus vestidos, dijeron, no, no hagan eso, somos hombres normales. Y al ver todo esto, estos hombres lo agarraron y lo apedrearon una vez más a Pablo. Pero Pablo compartió también el evangelio en este lugar. Personas entregaron su vida a Cristo, pero luego lo apedrearon a Pablo y lo dejaron casi semi muerto. Y muchas personas dicen que en ese lugar es donde que Pablo por primera vez en este lugar dijo, no, que llegó hasta el tercer cielo. Comentaristas nos dicen así realmente, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente. Y le dejaron casi muerto a Pablo. Pero en medio de todo esto, Pablo se despierta. En vez de regresar ya a su casa, Pablo dijo, no, hay trabajo más que hacer. Así que Pablo se va a otro lugar llamado Derbe. Y Pablo llega a este lugar y hace lo mismo y personas entregan su vida. Hechos 14 nos dice que después de que Pablo llegó a Derbe, volvió a regresar a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia para animar a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos y establecer ancianos y líderes en cada lugar. Luego, Pablo y Bernabé, pero antes de hablar de esto, cuando Pablo llegó a este lugar llamado Perge, quiero regresar un poquito a la historia. Juan Marcos tiró la toalla, no quiso avanzar, así que él se regresó. Y después de eso Pablo fue a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Pero después de haber compartido todo esto, vuelve a visitar estos lugares y regresa a Perge. Y de Perge, Pablo regresa ¿a dónde? A Seleucia otra vez, a la iglesia de Antioquía. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo demoró todo ese viaje o el primer viaje misionero a Pablo? Comentarista nos dice que duró entre 1 año a 2 años el primer viaje misionero de Pablo. Porque cuando nosotros leemos el libro de Hechos, lo leemos en 5 minutos y pensamos que en 5 minutos pasó todo esto, pero no es así. Pasó entre 1 año a 2 años ese viaje misionero. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarlo con esto? Lo que ustedes ven ahí, eso es la iglesia ¿de qué? De Galacia. Entonces, quiero que una vez más pueden ver que Pablo regresa de su viaje misionero a Seleucia y Antioquía. Y fíjate lo que pasa en Antioquía. Quiero que leas Hechos 14, 21. Vamos a ir rápidamente. Hechos 14, 21 nos dice así. Después de anunciar, ¿qué dice? Me encanta esto. Las buenas nuevas. Anthony, ¿qué son las buenas nuevas?
Las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer, ¿qué dice? Muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron ¿a dónde? A Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Y qué hicieron ahí? Fortalecieron a los discípulos, animándolos a perseverar, ¿dónde? En la fe. Y Pablo dice, es necesario pasar por dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Y versículo 23, y en cada iglesia, me encanta la primera vez que están nombrándose iglesia ahí, ¿no? Y en cada iglesia nombraron, ¿qué? Ancianos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y atravesando Pisidia llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía, y de Atalía navegaron, ¿dónde? Antioquía. ¿Y cuál era la iglesia que les envió? De Antioquía. Hay dos Antioquía, Antioquía de Siria y Antioquía de ¿qué? De Pisidia. No se confundan esto, ¿ok? Antioquía de Siria está ¿dónde? En Siria. Y Antioquía de Pisidia está ¿dónde? En Turquía, ¿ok? Muy claro en esto. Entonces, y dice que navegaron a Antioquía donde se le había ¿qué? Encomendado la gracia de Dios para la obra que se había realizado. Y cuando llegaron a Antioquía, reunieron ¿a qué? A la iglesia e informaron de todo. Me encanta esto, hermano. E informaron lo que Dios había hecho por medio de ¿quién? Hermano, Dios quiere hacer obras a través de ¿quién? De nosotros. Pablo y Bernabé estaban dispuestos y Dios les ha utilizado. ¿Y qué más dice? Y de cómo habían abierto las puertas de la fe. ¿A quién? A los gentiles. Hermanos, ¿quién abrió la puerta? Fue Dios. ¿Quién abrió las puertas para que ellos, para que los gentiles pudieran escuchar el evangelio? Hermanos, ¿ustedes no notan aquí que el Espíritu Santo está obrando en este lugar? Totalmente. Y versículo 28. Y se quedaron allí por mucho tiempo. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Hermanos, esto es el primer viaje misionero ¿de quién? De Pablo. Ahora lo que se viene, quiero decir algo. Así inició la iglesia ¿de qué? De los Gálatas. Había judíos, había griegos, y de hecho en ese lugar había romanos también, porque era una colonia ¿qué? Romana. Había gentiles, había galos, había personas norte de Francia. Era un grupo mixto, no eran puros judíos, era un grupo mixto. Y creo que noten después que hemos leído nosotros, ¿cuáles son las pruebas y tribulaciones que pasó Pablo? Apedreado, insultos, fue humillado, fue golpeado, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fruto? Un grupo grande recibió ¿qué? El evangelio. Muchos fueron salvos a través del evangelio de Jesús. Su salvación, hermano, una vez más, no fue por obras, ¿verdad? Estamos claros ahí. No fue por obras, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Muy importante esto que estamos leyendo en este momento, porque cuando entramos nosotros, va a empezar a dar más luz el libro de Gálatas. Entonces, al regresar Pablo y Bernabé a Antioquía, informaron que la obra de Dios que estaba haciendo en estos lugares. Ahora, hermanos, después de ver cómo Pablo se conectó con los Gálatas, ahora quiero enfocarnos en algo muy importante. Una vez más, quiero recordar a ustedes, ¿dónde se encuentra la región de Galacia? En Turquía. Y Galacia, que es una región, ¿cuántas iglesias tiene Pablo ahí? 4 iglesias. ¿Cuál es la primera iglesia? Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Todo eso pertenecen a la región ¿de qué? De Galacia. Entonces, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, no está escribiendo a una sola ciudad, sino a una ¿qué? A una región. ¿Y cuál es esta región? Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra. A ellos escribe Pablo esta carta.
¿Está claro esto ahí? ¿Hasta aquí? Ok, vamos avanzando entonces. Y la pregunta es, la segunda observación, que ya no me queda tiempo, pero vamos avanzando. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Vamos rápidamente. Pablo, como un padre espiritual, como un hombre de fe, como una persona que trata de guardar y proteger el evangelio, esta carta fue escrita ¿para qué? Para denunciar y corregir las falsas enseñanzas, escuchen bien hermanos, que se infiltraron, ¿dónde? En las iglesias. Los falsos maestros insistían que los cristianos gentiles que hemos visto tenían que guardar la ley y los rituales judíos, más la circuncisión. Una vez más quiero recordar, cuando el evangelio llegó, fueron salvos, ¿por qué? Por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Todo estaba bien hasta ahí. Pero una vez más llegaron los falsos maestros infiltrados que estaban ahí y metieron las falsas enseñanzas y doctrinas. Así que quiero llevarte rápidamente a Gálatas 2:16. Todo esto es una introducción para que sepan, ¿ya? Gálatas 2:16 dice, ¿qué dice Gálatas 2:16? Sabemos, dice Pablo, me encanta esta palabra, sabemos. Yo, Pablo, lo sé y ustedes los Gálatas lo saben, que el hombre, ¿qué dice? No es justificado por las obras de la ley. Pablo, entonces dime, ¿por qué o cómo es justificado el hombre? Claro que sí, sino por la fe ¿de quién? De Jesucristo. Y también dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Y qué más dice? Ya que por las obras de la ley, te voy a decir un secreto, ya que por las obras de la ley, nadie será justificado. Eso es lo que dice. Está muy claro. Y me encanta el libro de Gálatas por esto. Hermano, el libro de Gálatas va a romper nuestras mentes. Va a romper realmente el corazón legalista que tenemos en nuestro corazón. Va a romper el corazón del libertinaje que tenemos en nuestras vidas. Y va a romper realmente ese paradigma que nosotros queremos caminar en la carne y no en el espíritu. Realmente Gálatas va a ser muy revelador a nuestras vidas. Así que eso es lo que Pablo está diciendo. Pero vamos avanzando un poquito más, ¿no? Dentro de la iglesia de Galacia realmente, una vez más, se habían infiltrado los falsos maestros. ¿Y cómo se llamaban los falsos maestros? Los judaizantes. Ahora, los judaizantes no era un nuevo nombre que ya había existido, sino que Pablo acuña ese nuevo nombre judaizante a las personas que viven por las obras de la ley. ¿Ok? Entonces su enseñanza fue esto: no pueden ser salvos ustedes si no cumplen la ley. Eso fue la enseñanza de los judaizantes. No pueden ser salvos si no cumples ¿qué? La ley. Entonces, ellos decían que si ustedes quieren ser salvos y quieren que su salvación sea completa, entonces aquí está la solución. Tienen que circuncidarse. No hay otra manera. Es el único camino. Ustedes tienen que convertirse al judaísmo y someterse a los rituales, al cumplimiento de la ley, a las normas y las reglas externas. ¿Y cuáles son esas leyes, reglas externas? Y ahí están. Existen 3 categorías de leyes que los judíos tenían. Y tú y yo ya lo vimos. Y esas 3 categorías se llama la ley ceremonial. Tú puedes leer en Levítico capítulo 1. La ley ceremonial tenía que ver con la adoración a Dios. La adoración es todo. Y cuando ellos pecaban, ¿qué tenían que hacer ellos? Sacrificar
un animal. Y había pasos para hacer. ¿Y qué tipo de animales también? Entonces había leyes ceremoniales. Y lo que Pablo estaba diciendo, ustedes gentiles, voy a dar un ejemplo de una persona acá ya. Tú, Anthony, tú que eres gentil, pagano, te has convertido al cristianismo. Esto es un ejemplo real, ¿ya? Si realmente tú quieres ser salvo, no solamente es con Jesucristo, ahora tú tienes que cumplir ¿cuál? La ley ceremonial cada vez que pecas. Tienes que agarrar un animal y hacer todo el ritual. Pero antes, no solamente esto, también tienes que cumplir la ley civil que habla en Deuteronomio 24, que tiene que ver mucho con el diario vivir. Y luego tienes que cumplir la ley moral que está ahí, que habla de los 10 mandamientos. Entonces, si tú sacas tu cuenta y ves cuántas leyes hay, te das cuenta que hay un total de 613 leyes que Anthony tiene que cumplir para que su salvación sea ¿qué? Completa. Esta es una locura. Esa es una locura. Y Pablo está diciendo esto. Hermanos, voy a hablar un poquito de la ley. La ley mantiene al hombre atado al pecado y a la muerte. Gálatas 4:3, Romanos 7:10, Romanos 3:23. El hombre en pecado no puede cumplir la ley. El hombre en pecado no puede cumplir la ley porque esto le condena. El hombre en pecado no puede cumplir porque la ley mismo le condena. Si tú no cumples la ley, ¿qué eres? Un pecador. ¿Y qué mereces por ser pecador según Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú eres un pecador, no cumples toda la ley, entonces mereces ¿qué? Entonces Pablo va a animar a los Gálatas y a nosotros como iglesia, hermanos, una vez más que somos salvos por la gracia de Dios. Hermanos, cada vez que veo la ley, me doy cuenta que soy malo y perverso. Pero también me doy cuenta de mi necesidad por Dios. La ley me muestra esto, que soy un pecador. Y sí, nos muestra la ley, eso es su trabajo de la ley. Pero también la ley me brinda mi necesidad por Dios. Y por gracia somos, ¿qué dice? Somos salvos. La gracia es simplemente un favor inmerecido de Dios. Dios nos da cosas buenas que no merecemos y que nunca podríamos ganar. Escucha lo que te voy a decir, hermano. El tiempo ya me ganó. La ley nos da una obra para hacer. Necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, ¿verdad? Pero la gracia nos da una obra que ya fue hecha. ¿Y quién hizo esta obra? Cristo. Si tú no logras entender en el libro de Gálatas esto, hermano, estás perdido. Pero si logras entender lo que Jesucristo ha hecho, hermano, vas a encontrar la verdadera libertad en Cristo. Una vez más, hermano, la ley es como un espejo. ¿Y qué es un espejo? Me muestra mis pecados, pero no te puede limpiar. Te deja tal como está. La ley revela tu pecado, te muestra tu pecado, pero la gracia revela la salvación. Hermano, la salvación es gratis para ti y para mí, pero le costó algo a Dios. ¿Y cuál que le costó a Dios? Su propio Hijo, su dolor, sus golpes, su crucifixión. Él pagó para que tú tuvieses la justicia de Dios. ¿No es algo impresionante esto? Hermano, esto es impresionante, es revelador realmente. Entonces para nosotros, rápidamente, ¿por qué debemos estudiar el libro de Gálatas? ¿Cuál es el beneficio? Una vez más, la iglesia cristiana vive en una era postlegalista, en una era por liberalismo.
Y el antídoto para todo esto es conocer la verdadera gracia de Dios. Y Gálatas nos va a revelar todo esto en esta enseñanza. Entonces, perdón. ¿Me pueden regalar 10 minutos más? ¿Está bien? Sí. Lo siento. Y quiero ir cerrando en estos últimos 10 minutos para ver el contenido de la carta de Gálatas. ¿Por qué razón? Una vez más, Pablo escribió que hemos visto, pero ¿cuál es el contenido de los 6 capítulos que vamos a estar viendo nosotros? Lo primero que vamos a estar viendo en el libro de Gálatas es la libertad. La libertad que ofrece el Evangelio. Y la libertad es para todos, hermanos. El Evangelio es para todos. Porque en Efesios capítulo 2 nos dice que todos éramos, ¿qué? Esclavos. Pero el Evangelio nos da, ¿qué? Libertad. Pero también nos dice que no hay otro Evangelio. Y fíjate, hermano, en Gálatas 1:6, ¿cómo es que los Gálatas tan pronto olvidaron esto? Gálatas 1:6 me dice, me asombra, Pablo dice así, ¿no? Que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó, ¿qué? Por la gracia de Dios, para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos, ¿qué? Que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente que les hemos anunciado, ¿qué de qué? Bajo maldición. Pablo es un defensor del evangelio. Y vamos a ver nosotros en Gálatas. Y Pablo mismo dice, estoy tan sorprendido en otras versiones que el evangelio ha llegado, vinieron los judaizantes y ya querían circuncidarse. No, yo no lo entiendo, dice Pablo. Pero ¿sabes qué? Dice Pablo, estos judaizantes han pervertido, ¿qué? El evangelio. Cuando el evangelio es pervertido, aleja de la gracia de Dios a las personas. Y Pablo dice, no, y aún si yo mismo pervierto el evangelio, ¿qué dice Pablo? Yo mismo puedo ser un anatema. Y él mismo dice, no, pero si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, tanto a las personas que les gusta ver ángeles, si a un ángel del cielo les anuncia el otro evangelio, hasta el mismo ángel quede bajo, ¿qué? Maldición, sea anatema, sea maldito. Y estas palabras son fuertes que Pablo escribe a los Gálatas. Así que vamos a estar viendo nosotros muy fuertemente estos puntos. La segunda observación que vamos a estar viendo es la libertad cristiana. La justificación, ¿por qué? Por la fe. Hermanos, esto es precioso. Gálatas 2:16. Sabemos, hermanos, una vez más, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Gloria a Dios por esto. Hermano, esta es la libertad que tenemos en Cristo. Y Pablo apunta a esto que vamos a estar viendo. Tercero, la libertad cristiana versus el legalismo y el libertinaje. Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir ¿en qué? Iglesia, lo que están presentes aquí, ustedes son llamados ¿a qué? A libertad. Personas que nos están escuchando, mis hermanos, han sido llamados a vivir ¿en qué? En libertad. ¿Pero qué dice más? Pero no uses esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse ¿qué? Los unos a los otros. Vamos a estar viendo esto que es tan fuerte en nuestros tiempos. ¿Qué más vamos a estar viendo? El propósito de la ley. Gálatas 3:24. De manera que la ley, ¿qué dice? Ha sido nuestro tutor. En otras versiones, ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Eso quiere decir que la ley cumplió una función. ¿Y cuál es la función? Llevarte a Cristo. A fin de que fuéramos, ¿qué? Hermano, aquí vas a llorar realmente en el libro de Gálatas cuando nos metemos de lleno.
en estos pasajes. Uno más, la libertad de vivir en el Espíritu. Hermanos, no hemos sido llamados nosotros para vivir en la carne, sino hemos sido llamados para vivir ¿en qué? En el Espíritu. Hermano, ahí está. ¿Quieres vivir tu libertad? Vive en el Espíritu. Y vamos a ver cómo es vivir en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, vivan según ¿qué? El Espíritu y no satisfagan los deseos de ¿qué? Siempre nosotros, la iglesia, escuchamos al revés. ¿Y sabes cuál es al revés? Es esto. Vivan según la carne y no vivan según el Espíritu. Eso escuchamos nosotros. Por eso vivimos ¿en qué? En la carne. Pablo nos va a decir, nos va a exhortar mucho. Ok, cerramos con esto. El libro de Gálatas, hermanos. El libro de Gálatas. Muchos comentaristas nos hablan del libro de Gálatas, el impacto que ha tenido en sus vidas. Muchas iglesias de muchas generaciones fueron, escucha hermano, tremendamente bendecidos al ver la libertad que tenemos en Cristo, y despertó un gran avivamiento en sus vidas al estudiar el libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque en Gálatas encontramos el poder del Evangelio a través de la gracia de Dios que nos da la libertad para vencer el legalismo, el libertinaje y la vida en la carne. Y esto es impresionante, hermano. Muchas iglesias fueron una vez más tremendamente bendecidos a ver la libertad que tenemos en Cristo. Y una vez más, y esto despertó un avivamiento. Mi oración para cada uno de nosotros, que Dios haga un avivamiento en nuestras vidas a través del poder de su Espíritu Santo. Dios quiere hacer esto. Por eso vamos a estudiar el libro de Gálatas. De hecho, Martín Lutero dice así: él llamó a los Gálatas su Catalina Bombora. ¿Quién era Bombora? Era su esposa. Es como que yo dijera, pues, Gálatas es mi Annie French. Es como que Rodrigo diga, pues, Gálatas es mi Annie Alejandra. Porque está tan pegada, su corazón está puesto ahí. Pero Gálatas debería ser esto para ti también, en tu vida y en mi vida. Hermano, la carta de los Gálatas, ¿no? Fue escrito para una región, pero también fue escrito para la iglesia de nuestros tiempos. Hermanos, y con esto termino. El libro de Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana. ¿Cuántos decimos amén por esto? El libro de Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana. ¿Y ves esa manito que está ahí? Gloria a Dios por esto. Y te animo a que ya empieces a leer el libro de Gálatas. Hemos hecho un panorama en esta introducción. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te pedimos que nos ayudes al entrar a estudiar el libro de Gálatas. Nos ayudes a comprender profundamente el significado de esta libertad en Cristo. Que cada uno de nosotros podamos vivir la verdad de tu palabra, reconociendo que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo. Él ya lo hizo todo, Señor. Yo no necesito subir a la montaña o golpearme para ganar tu favor, porque tu palabra me dice que mis obras son como un trapo de inmundicia. Pero la obra que tu Hijo ha hecho, Señor, amado Padre, es lo que tú ves. Y gloria a Dios por tu Hijo, porque en Él tenemos salvación y en Él tenemos acceso a ti y en Él tenemos todo. Y bendice el libro de Gálatas a todas las personas que leen, Señor, y a nosotros que vamos a estar estudiando. En Cristo Jesús oramos. Amén.